Enlace Mundial, Sistema Aro. Se corrió hoy la penúltima etapa de la Vuelta a Andalucía, Ruta del Sol, edición 69, entre la localidad de Oliveira, en la provincia de Cádiz, y Iznájar, en la provincia de Córdoba, que hacen parte de la Comunidad de Andalucía, sobre un recorrido de 164 kilómetros y 800 metros. Se inició la competencia con un poco de retraso debido a la lluvia del día anterior, y desde el banderazo empezaron los ataques. El primero en mover el grupo fue Matej Mowry, que más adelante fue capturado por el lote. Debemos decir que dos ciclistas no tomaron la salida en el día de hoy. Ellos fueron Ibai Azurmendi y Seth Van Marke. De esta manera se cumple el primer premio de montaña, se recorren los primeros 13 kilómetros y se cumple el primer puerto de montaña categoría, de tercera categoría, en el puerto de Algamitas, donde Pierre Latour del Total Energy pasa en primer lugar, acompañado de Godson Martin del Euskaltel y de Kevin Colleoni, que eran en ese momento los que habían armado una pequeña escapada en el lote. De esa manera se muestra a Tadej Pogačar muy atento a los movimientos del grupo, se coloca en las primeras posiciones del lote para evitar sorpresas, porque los ataques continuaban. Se arma una escapada de 13 ciclistas, que más adelante se conforman 18 competidores, que sacan una pequeña diferencia de 15 segundos sobre el lote perseguidor, y kilómetros más adelante el lote captura a estos escapados para no permitir ningún movimiento extraño en este grupo, en este pelotón que iba manejando la carrera. El UAE Emiratos, el equipo del líder, es el que maneja el grupo, tira del grupo, y a 95 kilómetros de meta el pelotón se mantiene compacto, pero más adelante a 68 kilómetros de meta se arma otra escapada donde estos ciclistas empiezan a rodar con mayor velocidad y sacan una ventaja de 2 minutos y 26 segundos. En este grupo de escapados se destaca Eduardo Zambanini, el italiano, Pavel Sivakov, que hoy estuvo muy ansioso, estuvo muy pendiente de todos los movimientos, Rubén Guerreiro, también se destacó Mateo Sobrero entre ellos, y otros más que venían en el lote de los escapados. Se cumple el segundo premio de montaña de tercera categoría en el Alto del Cerro de San Cristóbal, kilómetro 109. Primer lugar para el dorsal 103, que es Pascal Encon del Lotto Cindy. El segundo lugar, el dorsal 84, aparece el ecuatoriano Jefferson Cepeda del Caja Rural, que suma 2 puntos. Pascal suma 3 puntos. Y al tercer lugar, el dorsal 27, donde aparece Pavel Sivakov de Lineos, al sumar 1 punto en este premio de montaña. Kilómetros 125 y 300 metros se cumple la meta volante en rute. Primer lugar para el dorsal 142, Edouard Boasson, que marca 3 puntos. Segundo lugar, el dorsal 27 de Pavel Sivakov de Lineos, que suma 2 puntos. Y Jefferson Cepeda en el tercer lugar del Caja Rural con 1 punto. Tenemos que anotar que antes de esta meta volante, en el kilómetro 105, se cumplió el sprint especial en Lucena, donde el orden fue primer lugar para Pavel Sivakov, que era un premio de bonificación, 6 segundos. Segundo lugar, Rubén Guerreiro del Movistar, 4 segundos. Y el tercer lugar para Pascal en Canoe con 2 segundos. A 30 kilómetros de meta, Sivakov se va en solitario en cabeza de carrera, pero el lote trabaja fuertemente en la escapada, y por el equipo el UAE y el Emiratos y el Bahrein Victorious se colocan al frente de este pelotón, y de esta manera empiezan a recortar diferencias. Se cumple el tercer paso por la montaña, el premio de segunda categoría, en el Alto de Jaramillo, kilómetro 138. Es un ascenso de 5 kilómetros. Pasa en el primer lugar Pavel Sivakov, que en ese momento iba en cabeza de carrera de Lineos. Segundo lugar Jefferson Cepeda.
del Caja Rural y el tercer lugar para Rubén Guerreiro del Movistar. En el lote, Henry Max y Mikel Landa lanzan un ataque, pero el líder Tadej Pogačar se muestra muy activo, no permite que nada suceda y de esta manera se muestra su casta, el líder Pogačar. Se va con Henry Max, ya 13 kilómetros de meta, se le coloca a su lado, pero el español del Movistar quiere la victoria y se coloca cabeza a cabeza con el esloveno, realizando un descenso de mucho riesgo por la lucha del primer puesto en la llegada a la meta. A 2 kilómetros de la meta, en ese descenso que era bastante raudo, hay una caída de Carlos Rodríguez, el español, sin ninguna consecuencia. Y Santiago Buitrago también muy pegadito en ese lote, acompañado de Landa, de Sivakov, de Lorenzo Rota. Persiguen a los punteros, que en ese momento pues ya sacan una luz de 12 segundos. Se entra en el último kilómetro y Tadej Pogačar saca una pequeña ventaja frente al español Henry Max y pues el que es caballero repite y Tadej Pogačar cruza primero en Isnajar, es su victoria número 50 como profesional, la tercera victoria en esta Vuelta a Andalucía 2023 y la cuarta victoria del UAE en esta Ruta del Sol. La clasificación de la etapa del día de hoy: Tadej Pogačar en el primer lugar del UAE, 4 horas, 1 minuto 11 segundos. Segundo lugar, Henry Max del Movistar a 3 segundos. Tercer lugar, Lorenzo Rota, el italiano del Intermarché, 9 segundos. Cuarto lugar, Mikel Landa del Bahrein Victorious a 12 segundos. Quinto lugar, el colombiano Santiago Buitrago del Bahrein a 21 segundos. Con el mismo tiempo entra en el sexto lugar Nicolas Schul del australiano. El séptimo lugar para Tao Geoghegan con el mismo tiempo a 21 segundos. Octavo lugar Andreas Kren entra a 24 segundos del Lotto Cindy. Noveno lugar Damiano Caruso, el italiano del Bahrein Victorious a 33 segundos. Y con el mismo tiempo entra Carlos Rodríguez de Ineos Grenadier a 33 segundos. Recordemos que yo les decía que Carlos se había caído, Carlos Rodríguez, en ese descenso tocaba saber tomar las curvas y él en un momento dado pues no tomó muy bien esa curva, hubo un resbalón, pero como les decía no pasó a mayores afortunadamente. La clasificación general se coloca en primer lugar, sigue Tadej Pogačar del esloveno del UAE, 16 horas, 36 segundos, 36 minutos, 58 segundos. Segundo lugar, Mikel Landa, que ahora pasa al segundo lugar, le quita ese segundo puesto al colombiano Santiago Buitrago. Segundo lugar para Mikel Landa, el español del Bahrein Victorious a 1 minuto 14. Tercer lugar para Santiago Buitrago, que sigue todavía ahí en el tercer lugar, manteniéndose en el 1-2-3. El colombiano del Bahrein Victorious a 1.19. 5 segundos es la diferencia entre Mikel Landa y Santiago Buitrago. Cuarto lugar, Carlos Rodríguez, el español de Ineos, a 1 minuto 35 segundos. Quinto lugar, Henry Max, el de España, del Movistar, a 1.54. Sexto lugar, Tao Geoghegan, el británico de Ineos, a 2.43. Séptimo lugar, Damiano Caruso, el italiano del Bahrein Victorious, a 3.05. El octavo lugar, Lorenzo Rota, el italiano del Intermarché, a 3.23. Noveno lugar, Andreas Kran, el danés del Lotto Sdeni, a 3.45. Y el décimo lugar, Pavel Sivakov, el francés de Ineos, a 3 minutos y 56 segundos. Tenemos que anotar que en la etapa de ayer, en la general, Damiano Caruso era noveno, hoy ya es séptimo. Y en esta general salieron de la general el día de hoy, salió José Manuel Díaz, que era séptimo, había quedado séptimo en la general ayer. Salió también el español Gorka Izaguirre, que era octavo, y salió el ganador de la etapa de ayer, Tim Bellins del UAE, que era décimo. Entraron Lorenzo Rota, que es nuevo en esta general, que es ahora octavo. Entró Andreas Kran, que es noveno. Y vuelve otra vez a la general Pavel Sivakov, el francés de Ineos. De esta manera, pues ha terminado una etapa muy interesante. Vamos a ver qué nos va a deparar mañana. La última etapa, la etapa número 5. Es una etapa de media montaña donde se va a ratificar el poderío del equipo UAE
con Tadej Pogačar o qué va a pasar con el Bahrein Victorious, que todavía tienen opción de arañar algo y, por qué no decirlo, poder ganar la Vuelta a Andalucía, aunque la diferencia entre el primero y segundo lugar es de 1.14 y con el tercer lugar, que es Santiago Buitrago, es de 1.19. Mañana se correrá la etapa número 5, como les decía. Saldrá de Oturia, en la localidad granadina, llegará a Aurín de la Torre, esa localidad malagueña. Son 184 kilómetros y 300 metros que se disputará mañana esta etapa. Se encontrará sobre el kilómetro 25, 600 metros, el primer premio de montaña de tercera categoría. Se ascenderá a 1135 metros de altura, un ascenso de 7.9 kilómetros en el Cerrajón. Después en el kilómetro 56, 900 metros, se tomará el tercer premio de montaña, el segundo premio de montaña de tercera categoría de 1148 metros de altura, un ascenso de 16.3 kilómetros. Es este ascenso, hay rampas del 7, 8 y 11% en el alto del Navazo. Después hay un premio de montaña, una meta volante mejor, en el kilómetro 69, 800 metros, en venta de Zafarraya. De ahí hay una meta volante. Y después se ve un descenso de 11 kilómetros desde ese punto de 69.8 kilómetros de que es donde se vaya recorriendo la carrera. Se toma un descenso de 11 kilómetros para llegar a arribar a tomar a 1085 metros de altura el premio de montaña de primera categoría de 16.9 kilómetros. Hay rampas del 9, 12 y 13%. Es una etapa supremamente fuerte mañana. Puerto del Sol es este premio de montaña de primera categoría sobre el kilómetro 99 y 500 metros. Más adelante se toma un descenso y se llega sobre el kilómetro 129, donde habrá una zona de habituallamiento para todo el grupo ciclístico, para después enrumbar a un ascenso de 4.4 kilómetros a 450 metros de altura al premio de montaña de tercera categoría en Los Núñez, en el kilómetro 153, 200 metros, y de ahí ya a tomar descenso viene un falso plano, una puntillita ya al final de la etapa para cumplir el recorrido de 184 kilómetros y 300 metros. Esperemos a ver que mañana hayan buenas noticias para el ciclismo colombiano con Santiago Buitrago, que en este momento es tercero en la general a 1 minuto 19 segundos de Tadej Pogačar. Este es el informe de la Vuelta a Andalucía para el sistema Aro, Aro Deportes y todas sus emisoras afiliadas a nivel nacional y mundial de Julián Marulanda. Sistema Aro, alianzas de radio online para el mundo. Buenas tardes.